El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Este programa va a desarrollar de la mejor manera los acontecimientos acaecidos 10 días después del acta de independencia del 10 de julio de la ciudad de Socorro. Es decir, qué fue lo que sucedió en Santa Fe de Bogotá, la capital del virreinato de la Nueva Granada en aquella época, en 1810, ¿qué sucedió en Santa Fe de Bogotá el 20 de julio? Desde hace varios años, el Estado colombiano, por alguna legislación vigente, tiene como Día Cívico Nacional y le llama el Día de la Independencia al 20 de julio, en homenaje a aquellos acontecimientos del 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá. Ya dijimos en el programa anterior que frente a lo sucedido en el Socorro, dimos los argumentos por los cuales se puede considerar que evidentemente aquí se dieron los primeros pasos para la independencia, uniéndolo con lo de la Constitución del 15 de agosto de 1810, que nació precisamente con el acta del 10 de julio. En Santa Fe de Bogotá, pues evidentemente hubo un acta, pero lo sucedido en el Socorro con respecto a lo que va a pasar allá en Santa Fe de Bogotá, realmente no se justificaría que ese fuera el Día de la Independencia Nacional, lo del 20 de julio, porque la secuencia de acontecimientos acaecidos allí realmente, trataremos de analizarlo, no condujeron a actitudes, a posiciones, a deseos vehementes por una independencia cierta y real. Allí se amarró todo el tema a lo del florero de Llorente. ¿En qué consistió eso? Vamos a dividir entonces nuestra temática de hoy en 3 partes. La primera, relacionada con Antonio Villavicencio, quien fue comisionado en España para visitar estas tierras y colocarlas en disposición de apoyar las juntas de gobierno que se querían en España. La Junta Central de Sevilla, allá en España, por presencia de la invasión de Napoleón, esta Junta, en un momento determinado, empezando 1810, prácticamente se desintegró, digamos de esa manera, allá en España. Lo que hizo que al desintegrarse se reunieran algunos de sus antiguos miembros y otros más en lo que se llamó el Consejo de Regencia. Ese Consejo de Regencia asumió las ideas que habían dejado la anterior organización precisamente en esa historia patriótica en defensa de los derechos de los españoles que habían sido agredidos por la invasión napoleónica. El 24 de febrero de 1810, ese Consejo de Regencia actuó de una manera bastante importante y que afectó
nuestra situación aquí en América. ¿Por qué? Especialmente en el Virreinato de la Nueva Granada. ¿Por qué? Porque un primer aspecto fundamental fue haber declarado el Consejo de Regencia la igualdad de derechos políticos entre los españoles de origen con los americanos, concediéndole igualdad de derechos e invitándolos a los americanos a apoyar y a conformar y a elegir los representantes para ese Consejo de Regencia que se quería que manejaran la situación en España. Específicamente para dar cumplimiento a esta idea es que decide crear una especie de comisionados que vinieran a América a preparar las circunstancias que se daban aquí para que se hiciese todo ese procedimiento de apoyo a ese Consejo de Regencia. Y así es entonces como nombran al comisionado regio Antonio Villavicencio para que atendiera las circunstancias aquí en la Nueva Granada. Antonio Villavicencio había nacido en Quito, Ecuador. Pertenecía a la Capitanía General de la Nueva Granada, Capitanía de Quito, perteneciente al Virreinato. Y desde muy niño había llegado a Santa Fe, educado y formado allí, etc. Entonces, por algunas razones tuvieron a bien enviarlo aquí a esta tierra. Era conocedor de las circunstancias nacionales. Cuando Antonio Villavicencio llega a América, primero pasa por Caracas, ahora vamos a leer un poquito esa pequeña biografía. Llega a Cartagena e inicia su trabajo. Allí en Cartagena, como en el resto de la Nueva Granada, se dividieron las autoridades españolas, unas en favor del Consejo de Regencia y otras que no estaban de acuerdo también con él. Las autoridades españolas, los líderes, aquellos precursores tampoco tuvieron mucha claridad sobre esta temática. Y entonces Antonio Villavicencio trató de hacer las cosas, la encomienda que traía, y luego empezó a hacer su desplazamiento hacia Santa Fe, a la capital del virreinato. En aquella época de Cartagena a Santa Fe pues había un espacio muy largo de tiempo de llegada. Esto es lo que hace entonces todo el tema de lo del florero de Llorente, a lo cual en la segunda parte nos vamos a referir. Vamos a leer una pequeña síntesis entonces de la biografía de Antonio Villavicencio, por la importancia que este personaje tiene en la temática que estamos desarrollando. Ya dijimos que fue comisionado del Real Consejo de Regencia. Don Antonio Villavicencio y Verástegui, natural de Quito, nació el 7 de enero de 1775, hijo de Juan Fernando Villavicencio y de doña Joaquina Verástegui. A la edad de 1 año fue traído a Santa Fe por su padre y se hizo colegial del Rosario, el Colegio del Rosario y luego la Universidad del Rosario, de donde pasó a la península, a España, para estudiar en el Colegio de Nobles Americanos. Fue guardiana de la Real Armada y regresó en 1800 a Cartagena de Indias, donde fue incorporado al apostadero naval como alférez de fragata en la cuadrilla de guardacostas. Por sus servicios fue ascendido a teniente de fragata y en 1804 fue enviado de nuevo a la península como segundo ayudante del mayor general de la escuadra de la Marina de Guerra,
que dirigía don Manuel Estaño. Estuvo en el combate naval de Ferrol y fue ascendido a teniente de navío en 1809. Pasó a la Secretaría de la Dirección General de la Real Armada. Se embarcó el 1 de marzo de 1810 en la Glorieta El Carmen, en compañía del teniente coronel de caballería don Carlos Montúfar, destinado a Quito en igualdad de funciones que las de Antonio Villavicencio, y del oficial de la Secretaría de Hacienda de Indias don José Cos Iriberi, destinado al Alto Perú. Y después de visitar a Cartagena, entró el 10 de mayo de este año a cumplir sus funciones. De Cartagena, después de haber estado algún tiempo allí, inicia entonces su ingreso hacia la Nueva Granada. En todo el virreinato causó la expectativa que decíamos hace un momento, seguramente aquí en El Socorro, seguramente en Mompox, en Pamplona, en Cali, en fin, en aquel virreinato de la Nueva Granada, la expectativa por la presencia de Antonio Villavicencio fue absolutamente reconocida, porque habían los amigos que querían una posición de él y otros que no la compartían, principalmente en las autoridades virreinales. Acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe, 20 de julio de 1810, por la cual se conforma la Junta Suprema de Gobierno. En Bogotá, hoy, se conoce como el Museo del Florero de Llorente, allí en la carrera séptima, haciendo esquina con la catedral, en la Plaza de Bolívar. La presencia de Antonio Villavicencio, el revuelo causado, entonces tiene unos antecedentes un poco inmediatos. Conocedores de que había llegado a Cartagena, allí en Santa Fe, se inician todos esos preparativos, algunos amigos, otros no, el gobierno por un lado, los virreyes, las autoridades, por supuesto con los precursores José Acevedo y Gómez, Charaleño, por supuesto Camilo Torres y otro personaje muy importante, Francisco José de Caldas, el sabio Caldas. Buscaban dónde reunirse para preparar toda aquella temática referente a la conformación de esa junta. Eran perseguidos en una parte y en otra. Francisco José de Caldas era el director del Observatorio Astronómico en Santa Fe. Aún existe hoy, en 2018, allá hay un museo y allá está el Observatorio Astronómico, en la carrera octava, por ahí cerca al Palacio de Nariño. Ofreció Francisco José de Caldas que se podían hacer las reuniones secretas allí. Y desde varios días antes, y digamos 16, 17, 18, incluso el 19, se prepararon todos los acontecimientos. Personalmente considero que lo del Florero de Llorente fue un libreto determinado, preestablecido, que dio como resultado que en últimas se firmara un acta suprema, un acta ya de gobierno. ¿Por qué es un libreto? Porque a diferencia de lo que sucedió aquí en El Socorro, aquí nunca lo hubo. Allá, para justificar un levantamiento popular y poder asegurar una junta de gobierno, armaron toda una estrategia alrededor del famoso Florero de Llorente. Para ser muy preciso y muy concreto, me voy a permitir leer
de uno de mis autores favoritos, Indalecio Líbano Aguirre, en su tomo número 2. Él tiene una partecita supremamente precisa sobre cómo fue ese libreto y luego cómo se desarrolló ese libreto. Fue don Antonio Morales quien se encargó de sugerir la manera de utilizar en favor de la causa la visible impopularidad del gobierno, y a propuesta suya se decidió promover un incidente con los españoles a fin de crear una situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santa Fe contra los oidores, contra la Real Audiencia, etc. Morales manifestó a sus compañeros que ese incidente podía provocar con el comerciante peninsular don José González Llorente, y se ofreció gustoso a intervenir en el altercado, porque profesaba por cuestiones de negocios una franca animadversión al español. Como los notables criollos no disponían de muchas alternativas, la sugerencia de Morales fue aceptada y se decidió ejecutar el proyecto el próximo viernes 20 de julio, fecha en la que la Plaza Mayor estaría colmada de gentes de todas las clases sociales, por ser el día habitual de mercado. Para evitar la sospecha de provocación deliberada, se convino en que don Luis Rubio fuera el 20 de julio a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero o adorno para decorar la mesa del anunciado banquete a Villavicencio, y que en el caso de una negativa desobligante, los hermanos Morales procedieran a agredir al español, a fin de garantizar el éxito del plan. Si Llorente convenía en facilitar el florero o se negaba de manera cortés, se acordó que don Francisco José de Caldas pasara a la misma hora por frente al almacén de Llorente y le saludara, lo cual daría oportunidad a Morales para reconvenirle por dirigir la palabra a un chapetón, enemigo de los americanos, y dar así el comienzo del incidente. Este fue entonces el esquema preparado, montado. Veamos a continuación cómo se desarrolla. ¿Cómo se desarrolló el libreto que se había formado? Dice Indalecio en la página 568. El 20 de julio de 1810, hacia las 11 de la mañana, la Plaza Mayor estaba colmada por los etéreos concurrentes asiduamente llegados a la capital. A fin de cumplir las consignas que se habían asignado en las juntas del observatorio astronómico, poco antes de las 12 del día, como estaba previsto, se presentó don Luis Rubio en el almacén de Llorente y después de hablarle del anunciado banquete a Villavicencio,
le pidió prestado el florero para adornar la mesa. Todo parece indicar que Llorente se negó a facilitar el objeto pedido, pero no existe prueba de que su negativa hubiera sido dada en términos despectivos o groseros. El comerciante español era un hombre de avanzada edad y de muy mala salud, y ello hace más verosímil la versión de quienes afirman que se limitó a explicar su negativa diciendo que por haber prestado la pieza otras veces se había maltratado y perdía su valor. Solo la intervención de Caldas, Francisco José, quien pasó por frente al almacén y saludó a Llorente, permitió a don Antonio Morales tomar la iniciativa y formular duras críticas a Caldas, dirigir la palabra a este sastrezuelo, que ha dicho 1000 cosas contra los criollos. Morales y sus compañeros comenzaron entonces a gritar que el comerciante español había dicho a Rubio, puntos suspensivos, en Villavicencio y en Los Americanos, afirmación que Llorente negó categóricamente, al tiempo que se dirigía al interior del almacén para evitar ser maltratado. Morales le siguió hasta dentro del mostrador y hartó de palos a Llorente, que por pura casualidad escapó vivo de entre las manos de este, según afirma en un reclamo de la época. Mientras el comerciante peninsular era golpeado por Morales, los principales conjurados se dispersaron por la plaza gritando: «Están insultando a los americanos. Queremos junta. Viva el cabildo. Abajo el mal gobierno. Mueran los bonapartistas». Como era de preverse, los primeros tumultuosos se formaron en los alrededores del almacén de Llorente, y solo la oportuna intervención del coronel José María Moledo, comandante de uno de los regimientos de la capital, consiguió salvarle la vida al español. Con gran trabajo logró Moledo llevarlo a la casa de donde Lorenzo Marroquín, detrás de la conmoción, se intensificaba en la plaza. Se confirma lo que afirmamos hace un momento. El libreto se desarrolló textualmente. A partir de ese momento, entonces, es como se reúnen en la Junta a organizarla, cómo iba a quedar conformada. A diferencia de la del Socorro, vamos a verlo enseguida, aquí se iniciaron unos procesos políticos muy importantes. Allí en Santa Fe, no. Esa junta fue conformada, empezando por el virrey de la época, Amari Borbón, y por supuesto por toda la organización administrativa de los españoles, y con algunos otros miembros. Esto es lo que vamos a mirar entonces, que le condujo finalmente a esa acta de independencia. ¿Cómo quedó conformada? En el libro que ya referenciamos, El Día de la Independencia, de Wilman Amaya, en la página 88, nos narra cómo en todo ese conjunto de situaciones dadas el 20 de julio en Bogotá,
allí se tuvo conocimiento de lo que había pasado aquí en el Socorro en días antes. En la página 88 de este documento, el autor plantea de la siguiente manera: recíprocas desconfianzas, está narrando lo de Santa Fe de Bogotá, recíprocas desconfianzas desde que se supo que en el pueblo el asesinato que se cometió a sangre fría en la Villa del Socorro por su corregidor don José Valdés, usando de la fuerza militar y particularmente desde ayer tarde, en que se aseguró públicamente que en estos días iban a poner en ejecución varios facinerosos a ser sacrificados. Sí, los acontecimientos del Socorro estuvieron presentes y tal vez fueron la motivación para las reuniones que se hicieron en el Observatorio Astronómico, seguramente, y por supuesto, para motivar los sucesos que iban a organizar. En el Socorro hubo deseo de independencia, aquí no. Esta Junta de Gobierno, en últimas, quedó organizada de la siguiente manera, continúa el doctor Wilman Amaya. Proclamaron a dicho señor excelentísimo don Antonio Amari Borbón como presidente del nuevo gobierno. Él ya era virrey, pero en la Junta quedó de presidente. Con lo cual fue nombrado vicepresidente de la Junta de Gobierno del Reino el alcalde ordinario de primer voto, doctor don José Miguel Pey de Andrade. Y continúa haciendo un listado de todas las autoridades civiles y militares y académicas, rectores de universidades que en ese momento funcionaban. En este estado de las cosas se acordó mandar una diputación al excelentísimo señor don Amari Borbón para que participe a su excelencia el empleo que se le ha ofrecido. Es que Amari Borbón no estuvo presente. Se hizo del rogar, le mandaban comisiones, pero para la documentación, efectivamente, es el que figura entonces como presidente de esa Junta de Gobierno de Santa Fe de Bogotá. Yo pienso que entre unos 70 y 80 miembros firman esa acta. Hay muchos de ellos. Una de esas personas es específicamente un socorrano al cual nos vamos a referir a continuación, el canónigo Andrés Rosillo y Meruelos. Seguramente hubo muchos otros socorranos allí, claro, santanderianos, pertenecientes en aquella época al corregimiento de Socorro. La capital era Socorro, ya lo dijimos en el programa Atención anterior. Por supuesto, charaleños, beleños, sangileños, socorranos. Son muchos, el espacio de tiempo no nos da. Pero vamos a referirnos a la actuación de entonces del canónigo Andrés Rosillo y Meruelos, nacido en el Socorro. Para historiar la historia, sería injusto que no tuviéramos en cuenta a este personaje nacido en el Socorro, por supuesto, prócer de nuestra independencia. Nos encontramos en este momento en la carrera 15 con la calle 16, esquina. En esta casa nació el canónigo magistral don Andrés María Rosillo y Meruelos.
En esta casa vio la primera luz el 3 de octubre de 1758, con anterioridad a los movimientos del 10 de julio de 1810 en El Socorro y del 20 de julio de 1810 en Santa Fe. Alertó a sus compatriotas, sufrió persecuciones, padeció cautiverio por la libertad que ayudó a cimentar. Esta es una pequeña idea entonces de quién fue este personaje tan importante para el 20 de julio en Santa Fe de Bogotá y por supuesto para la historia de Colombia. Esta es la señal que ha colocado Fontur, el Ministerio de Industria y Comercio, por supuesto, la señalización de los pueblos patrimonio. Casa natal del canónigo don Andrés María Rosillo y Meruelos. Nació en El Socorro el 3 de octubre de 1758, sacerdote, abogado, cura de Simacota, rector del Colegio del Rosario, precursor de la independencia, formó parte de la Junta Suprema, signatario del acta del 20 de julio de 1810, su firma está allí en ese documento. Miembro del Congreso de las Provincias Unidas, siendo precursor de la independencia, fue deportado a España por Pablo Morillo durante el régimen del terror, que será el tema de la próxima sesión de Historiemos la Historia. En 1816 regresó y falleció en Bogotá el 25 de septiembre de 1835. Andrés Rosillo conoció todo el proceso, incluido posteriormente a la batalla del 7 de agosto de 1819, el triunfo de Simón Bolívar. Tuvo que ser muy especial para él. ¿Cuál fue la actuación del 20 de julio? En el documento del Día de la Independencia de Wilman Amaya, en la página 84, en este estado proclamó el pueblo con vivas y aclamaciones a favor de todos los nombrados. Estaban haciendo una lista de algunos dirigentes. Y notando la moderación de su diputado, del expresado señor regidor don José Acevedo, dijo que debía ser el primero de los vocales y enseguida nombró también de tal vocal al señor magistral doctor Andrés Rosillo, aclamando su libertad como lo ha hecho en toda la tarde y protestando ir en este momento a sacarle de la prisión en la que se hallaba. Escuchen esta parte. El 20 de julio él estaba prisionero por el Estado español. En que se hallaba, el señor regidor hizo presente a la multitud de los riesgos a que se exponía la seguridad personal de los individuos del pueblo si se le precipitaba a una violencia, ofreciéndole que la primera disposición que tomara la Junta será la libertad de dicho magistral, y se reincorporó a ella. Esto lo quiero resaltar, ¿por qué? Porque la primera decisión política de la nueva Junta de Gobierno fue darle la libertad al canónigo Andrés Rosillo, al socorrano Andrés Rosillo. Es el primer acto que se hizo en Santa Fe de Bogotá en uso de las facultades que le daba la Junta de Gobierno. Qué importante eso para el Socorro, qué importante eso para Historiemos la Historia. No olvidemos historiar la historia.
diferencias entre los acontecimientos de Santa Fe de Bogotá y de Socorro se pueden medir en qué pasó después de eso. Mientras que en el Socorro hubo unas autoridades elegidas y hubo una constituyente y luego una constitución, primera en Colombia y en América Latina. En Santa Fe, no, las autoridades continuaron, como ya lo dijimos, prácticamente las mismas. Las divisiones internas entre los santafereños se vieron un poco agudizadas por la posición de dos líderes. De una parte, Antonio Nariño, y de otra parte, Camilo Torres. El precursor Antonio Nariño era partidario de que se organizase después un gobierno, un país, un estado al estilo centralista, es decir, con una constitución y con una única capital y con unas únicas leyes para todo el país. Mientras que por el otro lado, Camilo Torres quería un régimen federal. Esta diferencia entre centralistas y federalistas es lo que hace que se radicalicen políticamente a extremos muy difíciles de guerra civil estas dos concepciones. Camilo Torres quería copiar, si lo queremos decir así hoy, aquellos acontecimientos que habían pasado en Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país que generó esta concepción de un Estado federal. Esta separación de esto es lo que va a hacer en Colombia, entonces, que se genere después de esto y algunas otras cosas, lo que se denominó precisamente la patria boba, la primera guerra civil, colombianos contra colombianos, matándonos por una idea política. Ojalá que historiando la historia sirva para que no volvamos a cometer ese tipo de errores. En lugar de matarnos con armas, con fusiles, con balas, que matemos ideas, con inteligencia, con democracia y aplicando la Constitución y las normas que nos rigen hoy. La bibliografía, recomendamos a Indalecio, por supuesto, en el documento Los grandes conflictos de nuestra historia, en el tomo número 2. Igualmente, ¿Quién es quién?, en 1810, de la Universidad Industrial de Santander, de Hernando Martínez Garnica. Y por supuesto, el reciente documento de El Día de la Independencia, de Wilman Amaya, entregado a conocimiento público, lanzado como documento en la Casa de la Cultura recientemente. Es un buen documento. Estos tres documentos son muy importantes e ilustran muchísimo más a fondo todas estas temáticas que hemos planteado el día de hoy.